Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 51 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que este contenido aporta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente, le des likes a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento y de paso te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas alerta de nuevo contenido. En las clases anteriores hemos estado revisando los nuevos tipos de datos que ha traído el nuevo estándar de JavaScript desde el año 2015. Ya vimos los symbols y las clases anteriores estuvimos viendo, digamos, que una especie de estructuras de datos muy similares a los arreglos y a los objetos, pero con ciertas mejoras. Estos dos tipos de datos, los sets y los maps que vimos previamente, digamos que tienen una especie de hermano pequeño, el cual se llaman weak set y weak map. Es decir, mapas débiles y conjuntos débiles. ¿Y a qué se refiere? Déjenme sacar primero mi terminal, mi consola para los ejercicios que vamos a estar haciendo. ¿Y a qué se refiere esto de que sean débiles? Significa que solamente pueden almacenar referencias débiles, es decir, que las llaves deben de ser de tipo objeto. Y muy importante, al ser débiles, recuerden que un objeto tiene... Cuando creamos un objeto común y corriente en JavaScript, eso le genera una referencia y al ser en este caso, una referencia débil, esto le permite al recolector de basura de JavaScript que en el momento que alguna de las referencias débiles que tengan estos weak sets o weak maps ya se hayan nulificado o se hayan limpiado dentro de la lógica de nuestra programación, cuando el recolector de basura de nuestro navegador ejecute su proceso, que eso cada navegador, bueno, pues se está, digamos, hay un cierto tiempo en el cual limpia todo lo que el navegador no necesite en la sesión que estés trabajando. Bueno, pues digamos que todas estas referencias débiles al ya no existir las va a limpiar y esto pues hace una mejora del rendimiento de nuestra aplicación. Y si ustedes quieren probarlo, miren, en la misma herramienta de desarrollador del navegador hay una opción que se llama Memory y este botecito representa justamente el recolector de basura. Entonces, si en algún momento ustedes quieren comprobar esto de que efectivamente se haya eliminado las referencias débiles, pues simplemente le dan clic y en ese momento habrá eliminado pues las referencias débiles. Ahora, muy importante, los weak set y los weak map tienen algunas carencias, ¿sí? No podemos iterar sobre las claves o los valores, es decir, no podemos recorrerlos como tal, no son elementos iterables. Entonces no podemos utilizar ni for of, ni for ins, ni for each, como lo veíamos en los maps y los sets normales. Tampoco podemos borrar todos los elementos de un jalón, es decir, no podemos utilizar el método clear que teníamos el clear en los sets y el clear en los maps, ¿sí? Digamos que solamente podemos eliminar de uno en uno y tampoco podemos verificar su tamaño, es decir, no tienen la propiedad size, ¿sí? Entonces, digamos que son algunas de las limitantes que tienen. Por ejemplo, el weak set sí va a poder hacer uso del método add para agregar, del método hash para evaluar si tiene ese elemento o no, y el delete para eliminar uno por uno los elementos. El weak map podemos obtener una llave con el método get, establecer una propiedad con el método set, evaluar si existe una llave con el método hash y eliminar una llave. Sí. Entonces, bueno, pues basta de charla y ahora sí veamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, en la sesión anterior, más bien, hace dos clases, cuando veíamos los sets, que fueron los primeros elementos que vimos. Por ejemplo, miren, yo me voy a crear una variable que se llame aquí WS de weak set. Y fíjense que cuando yo creaba un set normalito, recuerden que un set es una especie de arreglo que recibe solo elementos, valores únicos. Pero miren que en el momento que yo hacía esto, por ejemplo, ahí tengo unos 3 duplicados, un true false, ¿sí? Pues
me lo aceptaba sin ningún problema. Y ven que aquí pues no estamos teniendo ningún problema. Pero el detalle es que cuando utilizamos un set débil, un conjunto débil, miren, ¡prash!, nos dice que hay valores inválidos. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de con los sets que directamente en la función constructora podíamos pasar los datos, acá no. Acá para almacenar los valores tenemos que hacerlo de uno por uno con el método add, como nos los está mandando aquí, ¿sí? Entonces, simplemente digo que WS de weakset es un nuevo objeto de tipo weakset. Esto parece un trabalenguas, ¿sí? Y aquí vamos a dejarles esto, vamos a dejarles esto comentado, como para que entiendan que esto pues no se hace. Y pues ahora sí, vamos a ir declarando cada una de las llaves. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decirle weakset.add1, ¿no? Pero ¿qué creen? ¿Recuerdan lo que les mencioné hace rato? Estos elementos solo aceptan referencias débiles, es decir, objetos. Entonces, fíjense, vamos a crear 3 variables que se llamen valor 1, valor 2 y valor 3, simplemente como para mejor comprensión. Y vean que cada uno es un objeto, ¿sí? Y entonces, ahora sí, al ser esto un objeto que tiene una referencia guardada en una variable, yo aquí puedo decirle, agrego el valor 1, agregamos el valor 2, podríamos mandar a la consola nuestra variable WS. Y miren que aquí me dice, mira, es un weakset que tiene 2 entradas. Vean que a diferencia de los sets normalitos, no tiene la propiedad size. Miren, la propiedad size es no definida, ¿sí? Digamos que los mantiene como en especie de privacidad, aunque aquí estamos viendo los objetos, las entradas, ¿sí? Recuerden que no los podemos iterar, ese es un detalle. Podemos evaluar, por ejemplo, si tienen alguna referencia. Por ejemplo, miren, voy a utilizar el método hash y le voy a decir, oye, hash tiene la referencia guardada en la variable valor 1 y me va a decir true. En la variable valor 3 y me va a decir false porque esa todavía no se la he asignado, ¿sí? Podemos eliminar una referencia, por ejemplo, eliminemos la referencia que está guardado en el valor 2 y si yo vuelvo a imprimir en consola, después de la eliminación, mi weakset, miren que ya nada más tiene una referencia, ¿sí? Vamos a volver a agregarle el valor 2 y el valor 3 y vamos a volverlo a imprimir en pantalla, ¿sí? Y ya tiene los 3 valores, ¿sí? Ahora, fíjense, lo que yo voy a hacer es ejecutar un set interval que me esté imprimiendo mis referencias del weakset. Entonces vean que ahí lo que hice es simplemente imprimir en la consola mi variable weakset por cada segundo. Y miren que aquí me está generando pues mi weakset con las 3 entradas. Ahora, para no estar esperando al recolector de basura, imagínense que en algún momento de mi código estos 3 valores los mando a nulo o a undefined, es decir, los nulifico. Entonces ahí estas referencias ya no existirían. Y como el weakset lo que hace es que cuando alguno de sus propiedades se vuelve una referencia nula o no definida, en automático se eliminan. Entonces, fíjense, para comprobarles esto, voy a ejecutar un setTimeout. Recuerden que el setTimeout se ejecuta una sola vez, pero lo voy a ejecutar pasados 5 segundos para que veamos cómo los primeros 5 segundos el weakset va a seguir ejecutando aquí sus 3 propiedades y a los 5 segundos nulifico las referencias de las variables valor 1, 2, 3 y al estar nulas, entonces el weakset limpia sus propias referencias, ¿sí? Eso es lo que haría, digamos, el recolector de basura, que si ustedes lo quieren hacer manualmente, recuerden, se van a memory y ahí hay un botecito de basura. Ese es el recolector de basura del navegador. Guardamos y fíjense, ahí está, 1, 2, sigue teniendo sus 3 referencias. Cuando se ejecuta el setTimeout, miren,
aquí ya se ejecutó el set timeout después de 5000 milisegundos y vean cómo ya el weak set está vacío, no tiene propiedades. ¿Por qué? Porque como detectó que las referencias donde se encontraban esas variables se nulificaron, digamos que se limpia. Ahora, esto en la práctica, por ejemplo, se me está ocurriendo en alguna librería reactiva como Vue.js, React, que cada componente mantiene el estado de las variables internas que controlan ese componente, puede ser que pues justamente esos valores cambien dependiendo de la interacción de la aplicación con el usuario, y si en algún momento detecta justamente el cambio a nulo o a undefined de una de estas variables, pues se pueda limpiar la referencia, y eso con algún mecanismo, por ejemplo en React, no sé, con el hook use effect o el component did update, que es un método del ciclo de vida, que justamente se ejecuta cuando detecta un cambio en el estado o en las propiedades, o en Vue.js, con sus respectivos ciclos de vida, o en Angular o en Svelte, ¿sí? Digamos que se limpian. Esto, digamos que es un ejemplo como en esas librerías reactivas, pero con vanilla JavaScript, es decir, con JavaScript purito, ¿sí? Esa sería una forma de utilizar estos weak sets o estos weak maps, ¿sí? Bueno, ya vimos los weak set, ahora vamos a ver los weak map, ¿sí? Entonces, vamos a comentar esto para limpiar nuestra consola. Y los weak map, pues igual, es un map débil, que miren que de igual manera, acuérdense que en la sesión anterior que vimos los maps, vimos que podríamos hacer esto de estar mandando a... Recuerden que los maps son objetos, ¿sí? Que incluso pueden recibir tipos de propiedades que no sean las propiedades una cadena de texto, sino cualquier tipo de dato. Y recuerden que en la clase anterior veíamos que un map yo podía definirlo de esta manera. Miren que si yo lo defino como map, mi variable WM de weak map, miren que ahí está, no pasa nada, no está brincando, sí hizo la inicialización. Pero si yo le digo que esto va a ser un weak map, pues va a pasar lo que hace rato con el weak set. Me va a decir que solamente se permiten llaves de tipo objeto, ¿sí? Y que estén referenciadas en alguna variable. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer, de igual manera, les voy a dejar aquí como comentario esto, para que sepan que no lo deben de hacer. Y digamos que esa sería una declaración. Acá hablo de valores porque recuerden que los sets son una especie de arreglos mejorados y los mapas son una especie de objetos mejorados. Entonces, por eso valor y llave. Entonces, llave 1, llave 2, llave 3, que estas variables son referencias vacías, son objetos vacíos. Y de igual manera, si yo quiero agregar alguna llave, pues lo puedo hacer con el método set. Recuerden que el método set de los mapas recibe la propiedad y el valor que va a establecer. Entonces, por eso es también que estas llaves las inicialicé como un objeto vacío. Ahora sí, llave 1 toma el valor de 1, llave 2 toma el valor de 2, y miren que aquí de nueva cuenta tenemos nuestro weak map, y ahí podemos detectar que hay dos propiedades. De igual manera como con los weak sets no podemos visualizar la propiedad del tamaño, tampoco los podemos iterar, no son elementos iterables, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, podemos evaluar, es decir, podemos utilizar el método hash para saber si existe una referencia o no dentro del weak map. En este caso le estoy diciendo que si existe la referencia guardada en la variable llave 1, me dice que sí. En la llave 3 todavía no se le ha asignado, entonces me dice que no. De igual manera, para obtener los valores de una referencia, o en este caso llave, pues utilizo el método get, ¿no? Y miren, me manda la llave 1 tiene el valor de 1, la llave 2 tiene el valor de 2, la llave 3 pues no está definida, ¿no? O sea, todavía ni la agrego. De igual manera, si yo necesito eliminar un elemento, una llave en particular, pues ejecuto el método delete. Entonces vean que aquí el weak map ya nada más se queda con el valor de 1, ¿sí? Vamos a volver como en el ejemplo anterior a establecer los tres valores. Entonces nos falta establecer otra vez 2 y 3. Y de nueva cuenta, aquí tenemos los tres objetos, ¿sí?
Perfecto. Bueno, las 3 llaves en el objeto. Y voy a hacer lo mismo para comprobarles justamente que las referencias débiles, justamente por eso se llaman weak map y weak set, cuando yo nulifique las variables que hacen referencia a cada una de las propiedades de este weak map, pues estas se van a eliminar automáticamente. Y eso lo que hace es mejorar el rendimiento de nuestra aplicación. De nueva cuenta, un ejemplo claro de los weak map es el manejo de las variables de estado en un componente, hablando de React, de Vue, de Svelte, de Angular, ¿sí? La diferencia es que, por ejemplo, si yo en una variable de estado en mi aplicación de React, Vue, etcétera, la he declarado como objeto, acá en Vanilla JavaScript utilizaría un weak map. Si una variable de estado en donde almaceno información en estos frameworks la he declarado como arreglo, pues acá en Vanilla.js utilizaría un weak set, ¿sí? Esa sería, digamos, la diferencia, que uno es un objeto, uno funciona como objeto, el otro funciona como si fuera un arreglo. Entonces, fíjense, aquí lo único que me faltaría sería aplicar el set timeout después de 5000 milisegundos, para que veamos el mismo comportamiento que vimos en el weak set. Y ahí está, ahí están pasando los milisegundos, todavía tenemos 3 referencias. Cuando se ejecuta el set timeout, ¡pum!, el weak map se ha limpiado, y esto pues obviamente que nos va a ayudar a mejorar el rendimiento de nuestra aplicación. Si tú estás utilizando React, Vue, Svelte, pues esas librerías, esos frameworks utilizan técnicas tras bambalinas muy similares a estos tipos de datos, ¿sí? Y bueno, pues con estos weak set y weak map estaríamos complementando las estructuras de datos que vimos en las 2 clases anteriores, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por esta clase. Recuerda que si te está gustando este contenido y crees que aporta valor, te invito a que lo compartas, a que le des like a los videos, porque eso ayuda al posicionamiento en la plataforma de YouTube. También te invito a que te suscribas, porque eso me pone muy feliz y también ayuda al posicionamiento del contenido. Y recuerda activar la campanita de notificación para que tú no te pierdas alerta de nuevo contenido que esté subiendo al canal. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a hablar de los iterables. Sean felices, hasta siempre, bye.